Pues hermanos, es un privilegio para mí estar en este lugar, en este día, acompañarles para alabar juntos a ese Dios que ha hecho obras poderosas, magníficas, y las seguirá haciendo. Y también para escuchar su palabra. Escuchar su palabra no puede dejar a nadie indiferente, y es por eso que nos sentimos también honrados de que Él se haya revelado de esa manera y tengamos acceso a su voluntad. Me gustaría que orásemos y pidiésemos al Señor de su ayuda para acercarnos a Él. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Señor, en este día y desde este lugar y cada uno de nosotros desde nuestra posición, nos acercamos al Rey Supremo del universo y lo hacemos con humildad, pero también con osadía, sabiendo que a través de la sangre de Cristo hemos obtenido acceso a tu misma presencia. Y es por medio de Jesucristo que podemos establecer una comunión íntima contigo, pero es por medio del Espíritu Santo que recibimos instrucción, dirección, y eso es lo que pedimos en este momento, que tú nos enseñes, que tú nos presidas, que tú nos ayudes a entender tu eterna verdad y a obedecerla. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si uno escribe la palabra fracaso en Google o cualquier otro buscador, se verá de repente sorprendido por una ingente cantidad de noticias de todo tipo. Fracasos de taquilla, fracasos empresariales, fracasos amorosos, fracasos de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños. Muy distintos entre sí, pero todos con algo en común. No se cumplieron las expectativas fijadas. Existían unas expectativas, existían unas previsiones, pero estas nunca se alcanzaron. Y de ahí que hablemos de fracaso. Uno de los fracasos más llamativos de los últimos años fue el protagonizado hace algún tiempo por un hombre que hoy tiene apenas más de 30 años. Se llamaba Gregory Oden. Y a la mayoría de los presentes ni siquiera les sonará este nombre, pero este Oden fue en su día una de las grandes promesas del deporte mundial, en particular del baloncesto. Con sus 2 metros y 13 centímetros de altura, era una figura emergente en el deporte global. Era este hombre capaz de atacar y de defender con garantías. Podía anotar con facilidad y además agarraba todos los balones, todos los rebotes caían en sus manos. Un jugador increíblemente versátil, una fuerza de la naturaleza. Y tras un año de ensueño en la Liga Universitaria de Estados Unidos, fue escogido el número 1 del draft en el año 2007 con solo 19 años. Así que de ahí dio el salto a la NBA directamente. Y todos los focos estaban centrados en él. Pero había un factor con el que nadie contaba. Un factor que marcó la carrera de este hombre. Un factor que no era otro que las lesiones. De sus 7 temporadas en la NBA, 4 de ellas las pasó sin jugar ni un solo minuto. Sus rodillas se rompían una y otra vez y eso le impedía demostrar cuáles eran sus verdaderas habilidades. Finalmente tuvo que retirarse del baloncesto profesional y regresó a la universidad de donde había salido, pero ya no para jugar al baloncesto, sino para estudiar como cualquier otro joven que necesitaba un futuro. En una entrevista concedida hace un par de años, el mismo Oden confesaba lo siguiente: soy el mayor fracaso en la historia de la NBA. ¡Qué tremenda declaración!
Cientos de jugadores a lo largo de décadas y décadas han pasado por esa liga, algunos sin pena ni gloria, pero este hombre, habiendo observado cuáles eran las expectativas con respecto a su prometedora carrera, se dio cuenta de que estaba muy lejos de lo que se había anticipado acerca de él. No sé si se puede hablar del mayor fracaso en la historia de la NBA, pero sin duda se puede hablar de fracaso. Fracaso porque nunca se cumplieron las expectativas. Oden tenía que ser el mejor jugador de la historia y no lo logró. Ni siquiera llegó a ser el mejor jugador de su equipo. Entonces, ¿cuál es la valoración final? Fracaso. Y la pregunta que debemos responder es la siguiente en esta mañana. ¿Qué determina cuáles han de ser nuestras expectativas? Porque en función de cuáles sean nuestras expectativas, terminaremos hablando de fracaso o no. En esta mañana quisiera mostraros cómo solamente cuando nuestras expectativas coinciden con las expectativas de Dios, las expectativas que Dios tiene para nosotros, entonces sí podremos vivir una vida satisfecha. Solamente cuando nuestras expectativas coinciden con las expectativas que Dios tiene para nosotros, entonces tendremos paz. De otra manera, estamos igual que aquel hombre, abocados al fracaso. De otra manera, nuestro destino no es otro que el de la decepción, que el del lamento, que el de pensar en lo que podía haber sido, pero nunca fue. Os invito a abrir vuestras Biblias al libro de Números. Sí, has oído bien, al libro de Números. Números capítulo 11. En estos, iba a decir días, solo estuvimos aquí durante una jornada, pero fueron tantas horas, ¿verdad?, que parece que llevamos aquí metidos mucho más tiempo, pero parte del tiempo que dedicamos a las clases lo concentramos en el llamado Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, esos que sirven como fundamento, como base fundamental, esencial, no solo para el pueblo de Israel, sino para todo lo que Dios tiene que revelar. Y dentro de esos 5 libros nos encontramos con el libro de Números, conocido por las grandes listas que aparecen en él, pero también por determinados elementos que nos muestran cómo un pueblo que había sido liberado una y otra vez va a descubrir que el problema no estaba en la tierra donde se encontraban, sino en sus propios corazones. Vamos a leer este capítulo 11 del libro de Números. Dice así la palabra de Dios. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos, excepto este maná. Y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre 2 piedras de molino, o lo machacaba en el mortero y lo hervía en el caldero, y hacía tortas con él. Y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo?
¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. Y di al pueblo, consagraos para mañana, y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible. Porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros y habéis llorado delante de Él, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Pero Moisés dijo, el pueblo en medio del cual estoy llega a 600.000 de a pie y tú has dicho, les daré carne a fin de que coman por todo un mes. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y el Señor dijo a Moisés, está limitado el poder del Señor. Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés, diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel, y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento. Como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices. El que recogió menos, recogió 10 homeres, y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hataya, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y de Kibrot Hataba, no Hataya, Hataba, el pueblo partió para Hazerot y permaneció en Hazerot. Hasta aquí nuestra lectura. Alguno dirá, un capítulo muy largo. Bueno, si no leemos la Biblia en la iglesia, ¿dónde la vamos a leer?
Y lo que tenemos delante parece una tragicomedia. Uno no sabe si está leyendo la Biblia o si está leyendo Fuente Ovejuna o 13 Rue del Percebe. Es tan lamentable lo que nos encontramos aquí que uno no sabe si reír o si llorar. Cada uno va a lo suyo, cada uno busca lo suyo, pero todos tienen el mismo problema. Expectativas totalmente alejadas de lo que Dios ha previsto para ellos. Y es que por eso no alcanzan sus objetivos. Y es que por eso se encuentran insatisfechos. Por eso fracasan. Y no solamente fracasan, sino que se sienten frustrados. Y no solamente se sienten frustrados, sino que se quejan. Se quejan mucho. Se quejan continuamente. Lejos quedan ya los días de Adán, lejos quedan ya los días de Abraham o incluso de José. Ahora sus luchas son otras, sus conflictos son otros. El pueblo es una gran multitud. El pueblo camina hacia una ansiada libertad y cada uno de ellos pretende definir su identidad. Vienen de estar en Egipto por más de 400 años, siendo esclavos de los egipcios durante décadas. Y ahora ya no quieren seguir en función de otros. Tienen expectativas en cuanto a cómo han de vivir, expectativas en cuanto a cuál será su futuro, qué tipo de familia será la que tengan, qué tipo de vivienda, cuál será su ocupación, cuáles serán sus deleites y sus placeres. Tantos días, tantos años trabajando bajo el sol de Egipto, soñando en lo que harían si fuesen libres. Y ese momento por fin ha llegado. No solamente estaban planeando lo que iban a hacer, sino también cómo lo iban a hacer. Pero de repente nada es como lo estaban preveyendo. Todo parece torcerse. Han salido de Egipto, han dejado atrás el mar. Pero sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos, no parece que encuentren cumplimiento. Algunos piensan que este capítulo 11 del libro de Números nos habla acerca de la queja. Y sin duda hay motivos para pensar eso, ¿verdad? Encontramos a un pueblo quejumbroso. Muchas quejas en estos versículos, pero la queja es siempre resultado de algo más profundo. La queja es siempre resultado de algo más dramático y serio. Los israelitas, todos sin excepción, también Josué, también Moisés, todos ellos estaban dando voz a sus propios deseos. Todos ellos estaban dando rienda suelta a sus propias expectativas. Y cuando la realidad no termina siendo lo que ellos piensan, entonces se frustran. Cuando las cosas no salen como ellos esperan, entonces se desesperan. Cuando no obtienen lo que habían planeado y cómo lo habían planeado, entonces sí, se quejan, se lamentan, patalean, gritan, lloran, maldicen y hasta reniegan de ese Dios que les sacó de la tierra de Egipto. En este pasaje que hemos leído observamos cómo las personas están siempre preparadas para escuchar cualquier voz antes que la voz de Dios. En este caso, preparadas para escuchar la voz de sus propias expectativas. ¿Y qué clase de expectativas tenían aquellos israelitas, aquellos hebreos, aquellos descendientes de Israel? La respuesta es más simple de lo que pueda parecer, porque todas sus expectativas eran culturales. No eran bíblicas, no procedían de la palabra de Dios, no eran parte de ese plan y de ese propósito revelado de Dios, no venían de parte de Dios. El pueblo de Dios
estaba siendo movido por expectativas culturales, no espirituales. El pueblo de Dios estaba dando cabida a expectativas sociales, a expectativas carnales, a expectativas mundanas, pero no espirituales. Dios estaba llevando a un pueblo que había permanecido por 400 años en la tierra de Egipto, de la prisión al paraíso. Dios estaba liberando a un pueblo que había sido tratado como escoria bajo un presidio hacia la tierra prometida. Todo ello sin tener que pelear con el imperio opresor. Todo ello sin dinero. Todo ello sin recursos. Todo ello sin sobornos. Todo ello sin armas, sin capacidad tecnológica. Solamente por medio del poder de un Dios todopoderoso. Y era cuestión de semanas, sí, has oído bien, era cuestión de semanas que el pueblo pudiera llegar a su destino. Ayer en la clase utilizamos una pantalla para mostrar algunas imágenes y entre esas imágenes incluimos un mapa de la zona desde Egipto hasta Canaán. Y como la pantalla era pequeña y el mapa lo era todavía más, prácticamente los que estaban ahí sentados no veían nada. Pero todos tenemos en nuestras Biblias, en la parte trasera, algunos mapas. Y no están ahí solamente para que el niño o el mayor que se aburre durante el culto le echen un vistazo, sino que tienen una razón de ser. Y es que nos ayudan a entender, a comprender dónde sucedían los hechos. Y si fuéramos a la parte trasera de nuestras Biblias y llegáramos al mapa donde, por ejemplo, está el Éxodo o incluso el mapa donde están los patriarcas, nos daremos cuenta de que Egipto no está muy lejos de Canaán. De hecho, si leemos nuestra Biblia en el libro de Génesis, observamos como el mismo Abraham viajó por todo ese territorio y pasó sin ningún problema desde Canaán hasta Egipto y luego regresó otra vez a Canaán. En una época anterior a esta que estamos hablando hoy en nuestro texto de Números 11, por aquel entonces existían varias rutas que permitían los desplazamientos, había comercio, había negocios, se dedicaban a transportar mercancía de un lugar a otro. El mismo José había llegado por causa de unos comerciantes. Existían, podemos llamarlas así, carreteras por las que ellos podían haber atravesado. ¿Cómo es que están tardando tanto? ¿Cómo es que van a tardar tanto? En solo cuestión de semanas el pueblo podría llegar a su destino y comenzar una nueva vida. Podría llegar a ser lo que Dios les había prometido. Israel había sido llamado a ser un mediador entre el cielo y la tierra, el trono del mundo, la luz de las naciones, la cuna del Mesías. Pero sus expectativas son tan distintas que no pueden ver lo que está sucediendo. Sus previsiones son tan distintas que no pueden ni quieren ver lo que está sucediendo. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero solamente la usan para quejarse. Tienen oídos, pero no quieren escuchar. Solamente protestan porque las cosas no están saliendo como ellos habían previsto. Y lo primero que nos encontramos aquí podríamos llamarlo las expectativas del pueblo. Versículos del 1 al 9. Las expectativas del pueblo. En los versículos del 1 al 9 observamos a un pueblo quejumbroso, a un pueblo amargado. Tanto es así que los israelitas son incapaces de contener sus lágrimas. Se quejan de que tienen hambre, pero están tan disgustados que aun teniendo comida a su disposición, no quieren comer. Dice el versículo 4 que el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas,
y los ajos. Pero ahora, dicen ellos, no tenemos apetito, nada hay para nosotros, para nuestros ojos, excepto este maná. Aquellos que utilizáis la Reina Valera, os daréis cuenta de que se habla de extranjeros y nacionales, pero el texto original no hace distinción, tanto extranjeros que se habían ido incorporando al pueblo y estaban siguiendo esa misma ruta, como los propios israelitas. Todos protestaban. El capítulo comienza con el pueblo obsesionado por la comida y termina con un pueblo obsesionado por la comida. Al principio obsesionado porque tienen menos variedad de lo que les gustaría. Al final obsesionado porque tienen tanta cantidad que es mucho más de lo que realmente se pueden comer. En cualquier caso, parece que aquí la comida es la principal preocupación de este pueblo. Y uno podría decir, pan y circo también para Israel. Es tan grande su expectativa que les impide proseguir su camino. Al principio porque en esas condiciones no están dispuestos a seguir adelante, no van a seguir internándose en un territorio si su almuerzo no está garantizado en las condiciones que ellos desean. Pero al final tampoco pueden continuar porque están tan ocupados recogiendo cantidades ingentes de codornices que no pueden seguir adelante. ¿Era razonable la protesta de este pueblo? Claro que no. Primero porque ellos en Egipto eran esclavos. Qué fácil es reconstruir el pasado, ¿verdad? Cuando uno atraviesa una situación difícil le parece insuperable, pero después de un tiempo dulcificamos determinadas circunstancias. Esto es lo que estaban haciendo ellos. Ya no se acuerdan que fueron ellos precisamente, ellos mismos, los que clamaron a Dios, los que oraron desesperados, los que también lloraron para que Dios les sacara de allí. En el capítulo 2 del libro de Éxodo leemos lo siguiente: los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Los israelitas no cenaban en restaurantes con estrella Michelin en Egipto. Pero además, que no se nos olvide, no solo fueron librados de una situación dramática, sino que se encuentran en medio de un viaje. No sé cuántos de los que estáis aquí habéis hecho el Camino de Santiago. Hay una ruta que cada año es más popular. Yo, habiendo vivido en Galicia muchos años, nunca he participado de ello, pero personas llegadas de todo el mundo caminan durante días, algunos desde más cerca y otros desde más lejos, con el mismo objetivo. Algunas de esas rutas son más difíciles, son más exigentes, pero yo nunca he visto a ningún peregrino en los caminos inflándose a comer antes de proseguir su jornada. La idea es llegar y llegar lo antes posible, no recrearse excesivamente durante el camino. Ya habrá tiempo cuando alcancemos la meta. El pueblo de Israel tiene un destino por delante, mucho más glorioso que aquella plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. Pero también tiene sus propias expectativas y su mente no está puesta en la meta, sino en el camino. ¿Cuántas veces nosotros también ponemos nuestra meta en el camino en lugar de en la propia meta? Y sin ningún pudor nos entretenemos en lugar de avanzar. El creyente ha sido llamado a poner su vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El apóstol Juan en su primera epístola insistió en ello cuando dijo: este mundo pasa y con él todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan había sido testigo de lo mismo que Jesús enseñó en su famoso Sermón de la Montaña, ahí en el capítulo 6 de Mateo. Vamos un segundo, vamos a leer, porque ahí encontramos este mismo énfasis por parte del Señor Jesucristo.
ante un pueblo también preocupado, ante un pueblo a veces también obsesionado. El Señor, a partir del versículo 24, les recuerda lo siguiente, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos y qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema de este pueblo no es simplemente la queja, sino la codicia. Pero Jesús dice, si has de codiciar algo, si has de anhelar algo, si has de ansiar algo, que sea el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, las expectativas de ese pueblo están aquí y ahora y son incapaces de ver más allá. Y eso produce en ellos frustración, desamparo, lamento y queja. Queja paralizante que no les permite continuar su trayectoria, avanzar su camino. Sin embargo, cuando nos acercamos a este capítulo 11 del libro de Números, nos damos cuenta de que las expectativas del pueblo no son las únicas que difieren de las expectativas de Dios. El texto avanza y lo siguiente que tenemos por delante son las expectativas de Moisés. Versículos del 10 al 25, las expectativas de Moisés. Moisés era un gestor. Se había preparado para ello con los mejores maestros del mundo. Algunos especialistas incluso llegan a afirmar que Moisés estaba en la línea dinástica de sucesión para, si se diese el caso, llegar a ser el siguiente faraón en Egipto. Un imperio grande, un imperio poderoso, un imperio que demandaba de su líder no solamente el estatus, sino el conocimiento. De hecho, para los egipcios el faraón era como una especie de enlace entre los dioses y los hombres, el que mantenía la estabilidad, el que permitía que nada terminase siendo el caos. Así que para ello lo preparaban, no solo con conocimiento de religión, sino también con conocimiento científico, el que hubiera disponible en aquel momento. Y Moisés había sido educado en esos parámetros. De pequeñito le habían trasladado las verdades acerca de Dios, pero cuando llega al seno de Faraón, a la casa de Faraón, durante un tiempo va a ser educado en los saberes de aquel lugar. De manera que ahora, cuando tiene a su cargo a un pueblo de 2 millones de personas, en unas condiciones no precisamente sencillas, su interés se va a centrar en 2 aspectos por encima de todos los demás: la gestión de la multitud y la gestión de los recursos. Y en ambas cuestiones sus expectativas están muy lejos de ser lo que está viendo con sus propios ojos. Por un lado, ese pueblo tan grande y que al principio parecía tan entusiasta, no colabora. No se lo están poniendo fácil. Una y otra vez tiene que interceder para pedir el favor de Dios para con ellos.
Y observamos que Moisés tiene un límite y finalmente se harta, al punto de que le echa la culpa a Dios de haberle encomendado la misión de liderar a ese pueblo. Por otro lado, los recursos son limitados. Y mira lo que dice Moisés en el versículo 13. Dice, ¿de dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Y si me vas a tratar así, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos, dice el versículo 15. Yo solo, versículo 14, no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Dice el versículo 22, ¿sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Moisés está superado, no sabe cómo resolver la situación. Y sin embargo Dios, el Dios sabio, el Dios poderoso, le hace una pregunta en el versículo 23 y le dice, ¿está limitado el poder de Dios? Creo que llegados a este punto debemos tomar nota. Debemos tomar nota porque estoy convencido de que la Iglesia evangélica está tan ocupada con sus tareas, está tan pendiente de sus programas, de sus dinámicas, que se ha olvidado de que la obra es de Dios. Si hemos de vencer será en el poder de Dios, y si hemos de conquistar las naves del enemigo será por el poder de su fuerza. Necesitamos detenernos en este punto, sea donde cada uno de los presentes se encuentre, y reconocer que Dios es Dios y no nosotros. Que si hay algo que corregir será en su poder, que si hay algo que conseguir será en su poder, que si hay algo que conquistar será en su poder. Pero ese poder solo está disponible para los que le buscan, solo está disponible para los que lo reclaman, solo está disponible para aquellos que se humillan y reconocen su condición. Y son conscientes de que no es en su sabiduría, ni en sus capacidades, ni en sus medios, ni en sus habilidades, ni siquiera en sus deseos. Solo está disponible para los que viven vestidos con toda la armadura de Dios, para los que están firmes con su cintura ceñida con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados con los pies del apresto del Evangelio de la paz, para que toman en sí y consigo el escudo de la fe, para los que sostienen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para los que velan con toda oración en todo tiempo en el Espíritu, por ellos y por todos los santos. Dependamos del Señor, no de nuestras fuerzas. Confiemos en Dios, no en nuestros recursos. Descansemos en Él, no en nuestras expectativas. Las expectativas del pueblo no son las correctas. Las expectativas de Moisés tampoco son las correctas. Pero en tercer lugar, y sorprendentemente también, las expectativas de Josué no son tampoco las expectativas correctas. Eso es lo que nos encontramos en los versículos del 26 al 30. Podríamos llamarlo de esta manera, las expectativas de Josué. Vamos a leer esos versículos para refrescar lo que está pasando ahí. Versículo 26 de Números 11. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud. Fijaos cómo lo presentan. Está certificado, ¿verdad? Este sí que es válido. Y se prepara una expectativa. Él, el gran Josué, va a hablar y dice, Moisés, Señor mío, deténlos.
Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. Josué era un estadista, pero además un hombre fiel a Moisés, un hombre fiel al pueblo y sobre todas las cosas un hombre fiel a Dios. Sin embargo, en este capítulo 11 de Números observamos que él también tiene sus expectativas. Josué tenía sus propias expectativas en cuanto a cómo debía organizarse el liderazgo del pueblo. Y cuando ve que hay algunas personas que no pertenecen a la cúpula llevando a cabo un ministerio, se incomoda. Cuando observa que hay personas trabajando fuera del sistema, se disgusta. Y vemos que acude a hablar directamente con Moisés. Quizás porque, como dice Moisés, estaba preocupado por el liderazgo de este y en cierto sentido quería protegerlo. Quizás porque veía en estos dos una amenaza para el orden público. Sea como fuere, le pide a Moisés que los detenga. No será esta ni la primera ni la última vez que la Biblia trata este asunto de iniciativas privadas, podemos llamarlo así. De hecho, el mismo Pablo va a hablar de este asunto también en el primer capítulo de la Epístola a los Filipenses. Porque existe cierta tendencia a pensar que la obra de Dios nos pertenece, que nosotros, los que tenemos determinadas responsabilidades, la administramos. Bien por nuestra trayectoria, bien por nuestra tradición, bien por nuestros vínculos, pero la obra es de Dios. El Evangelio nos ha sido dado por gracia y yo no soy quien para patentarlo. No soy quien dirigirme en la voz exclusiva de Dios. Si hablo en su nombre tengo que decir lo que Él dice, pero yo no soy el único al que el Señor puede llamar para cumplir con su misión. Hay algunas personas en este país que pretenden hacer esto hoy. Algunos los conocen, otros no. Tristemente no se dan cuenta de que la necesidad de nuestro país es tan grande, mucho mayor que las ansias de protagonismo de nadie. Y bien aplican para todos hoy las palabras de Moisés en el versículo 29. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Ojalá no solo unos pocos, sino todos proclamaran las virtudes de aquel que nos llamó a una vida totalmente transformada, distinta. Ojalá no algunos, sino todos publicaran sus obras. Hablaran de su grandeza, contaran esa vieja historia de cómo el Señor vino a nuestras vidas y nos limpió, nos sanó, nos movió del reino de las tinieblas a la de su Hijo, la de la luz admirable. Ojalá la presencia de su Espíritu Santo fuera más visible en medio nuestra y no solamente algunos, sino todos fueran obedientes y dependientes de Él. ¿Qué tiene que decir Dios de todo esto? Bueno, vemos que Dios va a intervenir al principio de la historia para advertir al pueblo, a mitad de la historia para ayudar al pueblo y al final de la historia para juzgar al pueblo. Y lo hace siempre mostrando su decepción. Pero también va a intervenir para redirigir la mirada del pueblo, redirigir su vista de sus expectativas a los propósitos de Dios. Dios tiene que intervenir, porque todos ellos se han enredado en un laberinto sin salida. En solo cuestión de semanas, desde el primero al último de ellos, han perdido de vista los propósitos de Dios para dar rienda suelta a sus expectativas. Cada uno las suyas. Dios va a ofrecer su ayuda al pueblo
su ayuda a Moisés, su ayuda a Josué. Pero también va a derramar su ira sobre ellos, porque el que tengan expectativas distintas a las suyas solo demuestra una cosa: prefieren seguir sus propias inclinaciones que obedecer la voz de Dios. Dios mismo lo explica claramente en el versículo 20 de este capítulo. Dice: porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros y habéis llorado delante de Él diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Si el pueblo rompe sus compromisos, si el pueblo pierde su identidad, ha perdido su razón de ser. De manera que Dios tiene que intervenir. Pero lo triste de todo esto es que la mayoría aquel día siguió valorando más sus expectativas que las que Dios había fijado para ellos. Lo triste de todo ello es que para la mayoría pudieron más sus anhelos y deseos que lo que Dios había preparado. En el día de hoy, como individuos, pero también como congregación, corremos el mismo riesgo que aquellos israelitas. Corremos el riesgo de fijarnos metas culturales, no espirituales, de dar voz a expectativas que pueden parecer muy buenas, pero no proceden de Dios, de emprender caminos y actividades que pueden parecer muy positivas, pero no vienen de Dios. Y en lugar de asumir las que su palabra ha establecido para nosotros, igual que los israelitas, podemos llegar a estar en peligro y confundidos también. Igual que los israelitas, me temo que algunos no van a reaccionar hasta que Dios intervenga de una manera radical en su propia vida. Lo que esta historia nos enseña es que nuestras expectativas no pueden ser la voz que determina lo que hacemos o lo que no hacemos. Ni nuestros referentes, ni nuestras preferencias. Solamente la palabra de Dios ha de ser esa lámpara que guía nuestros pasos. Si somos parte del pueblo de Dios, nos debemos a ella. Si somos parte de la Iglesia de Cristo, nuestro compromiso está con ella. No con lo que los medios de comunicación nos dicen, no con lo que la sociedad espera de nosotros, no con este autor que me gusta tanto, o aquel ministerio que parece tan productivo, o aquel movimiento que se ha instaurado aquí, allí y más allá. La palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a ver si estamos nosotros mismos, si nosotros mismos estamos en la fe, pero también nos exhorta a evaluar cuáles son nuestras iniciativas, cuáles son nuestros ministerios, cuáles son nuestras expectativas de lo que somos y de lo que queremos ser como individuos, pero también como iglesias. El texto nos muestra también que las circunstancias nunca son una excusa, sino una oportunidad. La Biblia nos enseña que no importa cómo de negro veamos el presente o el futuro, Dios es el Señor de la historia. Dios es poderoso y su virtud y capacidad resulta inmejorable. El mismo Dios que hizo venir esas codornices en cantidades ingentes desde el mar, es capaz de abrir camino donde humanamente no había salida. El texto nos explica qué cantidad de codornices obtuvieron en aquel lugar. Si transformamos esas medidas a las nuestras actuales, nos daremos cuenta de que había 90 centímetros de altura de codornices, un día hacia un lado del campamento, otro día hacia el otro lado del campamento. Y dice que el que menos recogió 2 toneladas de codornices. Por eso se pasaron un día, una noche y todo el día siguiente. A veces vamos a la tienda y compramos un pollo, ¿verdad? Y vemos ahí un pollo, 1 kilo pesará el pollo, llegará para los que somos. 2.000 kilos de codornices. Ese Dios que proveyó mucho más de lo que necesitaban, es capaz de dirigir tu vida y la mía. El mismo Dios que nos creó y nos mantiene con vida hoy es capaz de usar la muerte de su Hijo para darnos vida y vida eterna. El mismo Dios que nos mantiene aquí en este lugar es capaz de llevar a su Hijo a la cruz y traer salvación a los que creen por medio de una muerte y una muerte cruel. Dios le hace a su iglesia la misma pregunta
que le hizo a Moisés en aquel día. ¿Está limitado el poder de Dios? Esta historia nos recuerda que finalmente lo mejor que podemos hacer es fijar nuestra confianza en Él, en sus propósitos, no en los nuestros, en sus planes, no en los nuestros, porque Él y no nosotros sabe lo que nos conviene, porque son sus intenciones y no las nuestras las que traerán sentido a nuestra vida, porque es su voluntad, no la tuya o la mía, la que siempre se cumple. En esta mañana te pregunto, ¿quién está dirigiendo tu travesía en este mundo? Porque aquellos israelitas caminaban por el desierto siguiendo una columna de humo, pero tú y yo tenemos a nuestra disposición toda la revelación de Dios, todos sus propósitos para ti y para la Iglesia, todos sus planes para ti y para la Iglesia, todas sus expectativas para tu vida, la mía y la de su Iglesia están revelados en el libro al que llamamos Biblia. Seguir a Cristo no es lanzarse a una fe ciega, no trata de dar un salto al vacío. Seguir a Cristo es someterse a la palabra de Cristo. Oír su voz es acercarse a la Escritura y leerla y conocerla y entenderla y obedecerla. Porque finalmente, si no es a Él al que escuchemos, por mucho que nos pensemos que somos el pueblo de Dios, que nos sintamos el pueblo de Dios, que nos presentemos como el pueblo de Dios, no lo somos. Comenzábamos hablando de fracaso y terminamos hablando de triunfo, del mayor de todos, en medio de una aparente situación de fracaso. Dice la Escritura que el Hijo de Dios se hizo hombre para sufrir, se encarnó para morir. Y esto es algo que ni siquiera sus propios discípulos entendían. Esto es algo que sus propios discípulos trataron de evitar a toda costa. Pensaban que su muerte sería un fracaso. Pensaban que cada día que sus seguidores lo abandonaban, estaban fracasando. Pensaban que confrontar de tal manera a los religiosos de la época era un fracaso. Pero dice la Escritura que Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores. La muerte siempre nos habla de sufrimiento y fracaso, pero en su caso, además de sufrimiento, nos habla de una gran victoria. Y es que la muerte de Cristo nos recuerda que las expectativas de Dios pueden ser distintas a las nuestras, pero siempre son las mejores. Aquel que se presenta a sí mismo como el pan de vida, ese pan del que se habían cansado los israelitas. Te ofrece un alimento que no se estropea ni se corrompe, un alimento que produce vida y vida eterna. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿te alimentarás de otra cosa? ¿O disfrutas ya de ese pan? Porque si es así, la palabra de Dios te asegura que ni hoy ni nunca serás defraudado. Vamos a orar. Señor, en este día te damos las gracias. Te damos las gracias por tu fidelidad. Te damos las gracias por tu misericordia. Te damos las gracias por tu paciencia, por tu compasión, por tu provisión, por tu cuidado, por tu poder. ¿Cuánto aprendemos de aquel pueblo rebelde? Porque nosotros también lo somos. ¿Cuánto te agradecemos que hayas enviado a Cristo Jesús? Porque nosotros lo necesitamos. ¿Cuánto sufrió aquel Mesías, el Dios del universo hecho hombre, crucificado como un criminal, pagando por nuestras faltas, por nuestras muchas maldades, y sin embargo, proveyendo vida, justicia y paz para los que caminábamos como ovejas sin pastor, no ya por un desierto lleno de arena, sino por una vida vacía, llena de temor, sin rumbo, sin dirección.
confundidos, controlados por el pecado. Señor, te pedimos que no seamos como aquel pueblo, deseando volver a aquel estado de perdición. Pedimos, Señor, que tú obres en nuestro corazón para que nuestros deseos sean los tuyos, nuestras inclinaciones las que tu Espíritu ponga en el corazón, nuestros anhelos, tu gloria y tu honra y tu obediencia. Bendice a esta iglesia, obra en medio de ella, trae temor de Dios a cada corazón, despierta un celo por los perdidos, concentra su espíritu y su fuerza en una vida de santidad y devoción a ti. No permitas que la confusión y el engaño se introduzcan aquí y protégelos del maligno. En el nombre de Cristo. Amén.